Felipe, en ese ambiente en el que Miguel Uribe sigue luchando por su vida, no hay, lamentablemente, ningún tipo de señal que permita indicar que los diferentes sectores políticos, empezando por el gobierno del presidente Gustavo Petro, van a desescalar la polarización. El presidente firmó el decretazo en medio de la situación difícil de Miguel Uribe Turbay. El presidente avanza en la tarea de buscar supuestamente ir a las urnas. El presidente en modo político, a pesar de las circunstancias del país. Sí, desafortunadamente, pero yo creo que hoy, Ricardo, concentrémonos en mandarle toda la fuerza a Miguel. Claro. Ya habrá tiempo y oportunidad de que con los compañeros panelistas y obviamente con la ayuda de nuestros oyentes, tratemos de poner en perspectiva todo lo que está pasando. Porque evidentemente, pues no es el momento de explicarlo, pero ese tema de que quieren ir a una Asamblea Nacional Constituyente, el orden público, los atentados, en fin, ya miraremos con calma para dónde puede estar yendo el país. No, claro. Pero hoy dediquémonos a orar por Miguel. Sí, por supuesto. Yo quisiera decir muchas cosas, pero hoy solo acierto a orar y a mandarle fuerza a Miguel y a su familia. No, y en eso estamos todos, Felipe. Sobre toda la coyuntura política que termina siendo menor, minúscula, frente a lo que está afrontando Miguel Uribe y su familia, le quería dar dos datos. A ver, cuénteme. Uno es un comunicado que acaba de expedir la Universidad Externado de Colombia sobre el decretazo. Camila Carvajal, ¿qué dice el comunicado? Ricardo, este es un comunicado que tiene apenas 3 párrafos y que es inusual, no solo por lo que dice, sino porque fue expedido por la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Hablando de toda esta coyuntura, así empieza el comunicado, hablando de coyuntura política, de la jurídica actual y sobre todo de los hechos violentos en los que la sociedad colombiana ha estado concentrada en los últimos días, que sin duda siguen siendo las razones, por ejemplo, de quienes han salido a marchar y lo seguirán haciendo en la cadena de oración. Dice este comunicado desde la Universidad Externado de Colombia que tienen una genuina preocupación por el futuro de las instituciones en el país, que es necesario el respeto de las instituciones, la Constitución y también la separación de poderes. El comunicado dice que rechazan enfáticamente cualquier intento de perturbar el orden constitucional y que se reafirman en los valores fundamentales que en el externado, donde forman a muchos y muy reconocidos abogados en el país, siempre han profesado. Finalmente, Ricardo, terminan diciendo que es momento de respetar la Constitución, las normas, las instituciones y la separación de poderes, en un mensaje directo no solo a los políticos, sino, dice el comunicado, al gobierno de turno, refiriéndose al presidente Gustavo Petro. 9:35, Felipe. Esa una de las noticias, el pronunciamiento de la Universidad Externado de Colombia sobre la coyuntura política, sobre el decretazo y la consulta popular. Sí. La otra noticia, Felipe, queridos amigos, Héctor, Luis Ernesto, oyentes todos, es que la Corte Constitucional muy posiblemente ejerza las funciones de control previo de el decreto convocando a la consulta popular que firmó el presidente Gustavo Petro y sus ministros. Es decir, que podría darse la suspensión provisional del decreto si así lo deciden las mayorías en la Corte Constitucional. ¿Por qué? Eso implicaría, Héctor, es lo que me dicen desde la Corte, un cambio de jurisprudencia. Ahí obviamente hay una discusión jurídica porque el gobierno apela a la excepción de inconstitucionalidad. Este es un tema muy jurídico que tal vez hace que se pierdan algunos de nuestros oyentes. Pero aquí lo que cambia es que el control de la Corte no sería posterior a la consulta, sino que llegaría a ser previo a la consulta. Entonces, lo que está decidiendo y evaluando la Corte y el magistrado ponente de esta decisión, que es el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, es si se dan los presupuestos para que salga adelante esto, es decir, para que se haga un análisis previo. Y el argumento es uno, Héctor, y es que si fuese posterior, ya sería un hecho superado y el estudio no tendría ningún sentido en torno a la validez o no de la convocatoria a la consulta popular. Y por eso entonces tendría que hacerse la evaluación
primero, si es o no competente la Corte. Segundo, se deben decretar las pruebas para evaluar esa competencia, estudiar esas pruebas, y a más tardar, me dicen, el miércoles de la semana entrante habría un decreto, un auto con las pruebas. A finales de junio, primera semana de julio, Héctor, más o menos, la Corte tendría en sus manos definición de sala plena sobre si el control al decretazo es previo, abriendo la puerta a una eventual suspensión mientras lo estudia, o si es un control posterior. Sí, hay un montón de temas jurídicos, como usted lo dice, Ricardo, que se han vuelto un verdadero galimatías. El primero es si es la Corte o el Consejo de Estado, como ya lo hemos comentado aquí. El segundo, si es antes de realizada la consulta o después de realizada la consulta. El tercero es si, aún superados esas dos primeras preguntas, la Corte Constitucional tendría la posibilidad de suspender el decreto. La Corte no suspende normas hasta ahora. Lo que existe es un antecedente en el que en un auto se dijo que se podrían eventualmente suspender normas, pero digamos, no es una facultad expresa otorgada por una norma a la Corte, sino una creación jurisprudencial. No se ha estrenado la figura. Que no ha sido usada nunca, y entonces sobre esa suspensión hay división entre los magistrados de la Corte. Pero yo confío, Ricardo, que la decisión venga antes y sea a través del Consejo de Estado. En el Consejo de Estado cursan varios procesos, pero cursa uno que ya se había iniciado, que ya admitió la demanda, que ya corrieron traslado para las medidas cautelares a las partes, que es el de una demanda de unos ciudadanos que piden que se anule la votación en el Senado de la República. No el decreto, no es un proceso contra el decreto, sino contra la votación del Senado de la República. En ese proceso, lo que anunciamos hace un par de días, el jueves o viernes de la semana pasada, y que lo reitero hoy, se está estudiando, y el Consejo de Estado está estudiando, si ordena la suspensión del procedimiento administrativo que se ha generado con el decreto para convocar la consulta. Y ahí no hay discusión que es el Consejo de Estado el competente, no hay discusión que el Consejo de Estado puede decretar medidas cautelares, que podría decretar esta. Ya se surtieron los trámites de correr traslado a las partes. Se vence hoy, Ricardo, el término de traslado. Hoy debemos tener noticias de qué dijo la Procuraduría, de qué dijo el Senado, particularmente ellos dos que son las partes, también el demandante, y hoy se debe terminar ese plazo, y a partir de mañana el Consejo de Estado podría tomar esa decisión, que yo espero que la tome antes de que la Corte surta todo el proceso y toda la discusión. Todavía faltarían que usted estaba relatando. 2 semanas en la Corte Constitucional, quiero decir, Luis Ernesto, para que haya una decisión sobre este asunto de la consulta popular y el decretazo. Ricardo, es que sea por la vía que sea, con una nueva línea jurisprudencial, o sea por los mecanismos, llamémoslos tradicionales, la Corte Constitucional mayoritariamente se va a oponer al llamado decretazo. Sería sorprendente que obtuviera 2 votos de 9 magistrados una decisión de avalar ese decreto, y en el Consejo de Estado pues ocurrirá lo mismo, pero no porque sean antipetristas, sino porque realmente no le cabe en la cabeza seguramente a ningún jurista que el requisito básico para convocar una consulta, que era ganar la votación en el Senado, se haya cumplido. Digamos, no hay que ser abogado. Cualquier colombiano que haya visto la votación en el Senado, que vio el resultado, que vio la pelea, pues se da cuenta que el Senado negó la convocatoria de una consulta, y pues es imposible que ante esa decisión política, que era el primer filtro, pues un juez de la República en el Consejo del Estado o en la Corte Constitucional lo avale. 9:41 pero dicho esto, Ricardo, sí, no perdamos de vista que lo que quiere el presidente justamente es eso. El presidente sabe que ese decreto no es avalable por la Corte Constitucional, sabe que se lo va a negar alguna de esas 2 cortes, y ya por eso anunció cuál es el plan B, que en realidad es el plan A, y es: una vez eso ocurra, pues entonces no queda, entre comillas, más camino que convocar a la Asamblea Constituyente, que es lo que él mismo prometió en piedra no hacer. Ya nos lo dijo aquí en estos micrófonos el ministro designado Eduardo Montealegre, que el plan es justamente ya ministro en propiedad, forzar una convocatoria a la Asamblea Constituyente. Se posesionó el viernes, no lo posesionó el presidente, pero ya se posesionó, ya está en funciones. Okay. El doctor Montealegre.
yo no desligaría lo Aurelio. que está pasando con el... Yo no desligaría lo que está pasando con el curso del análisis del decretazo del comunicado de la Universidad Externado. Cuando usted lee que la Universidad Externado, que es la decana del derecho en Colombia de alguna manera, exhorta a la comunidad en general y a la jurídica en particular a la defensa férrea y decidida de las instituciones constitucionales del país, pues lo que está es alertando a toda la comunidad jurídica, cualquiera sea Consejo de Estado o Corte Constitucional, a lo que precisamente buscan, que es el respeto por la jerarquía normativa y los principios de la Constitución política. Es difícil encontrar un comunicado así, que se haya expedido ante gobiernos anteriores por parte de una institución tan respetable en materia. Además, la jurídica universidad del como la presidente Universidad Petro, Externado ¿no? de Colombia. Sí, pero sí, y donde él aprendió derecho porque iba mucho a clases de economía, entre otras cosas, como lo dijo. Pero entonces, creo que pasa lo que los abogados lo reclaman como un buen economista y los economistas lo reclamamos como un buen abogado. Entonces, la verdad, Ricardo, es que hay una alerta en la comunidad jurídica colombiana, una alerta que hace bien el externado en encender y que yo creo que cualquiera que sea el rumbo que vaya a tomar el análisis del decretazo, pues va seguramente a preservar estos principios que hoy dice la Universidad Externado de Colombia que deben preservarse por el bien del país. Muy pendientes del desarrollo de las discusiones jurídicas y políticas. Es una agenda muy movida la de esta semana. Encuentro a la 1:00 p.m. en la Curia Arzobispal, el presidente Petro, el presidente del Senado y las altas personalidades de otras ramas del poder público. Discusión de la reforma laboral, pero el tema central, el tema de fondo es todos unidos por la recuperación de Miguel Uribe Turbay. Héctor, para finalizar, 9:43. No, le iba a decir, Ricardo, que el tema de las noticias en esta semana van a ser muy grandes y muchas, porque estaba el tema que estábamos mencionando de seguramente decisiones jurídicas que se van a propiciar en alguna de las cortes, en las muchas tutelas que se han presentado con el decretazo, pero el Senado tiene que decidir sobre el futuro de la reforma laboral, ¿no? El término se vence esta semana. Yo creo que hoy está citada la reforma laboral y después vamos a tener pues todo el tejemaneje de la conciliación entre las dos cámaras, que va a ser muy fuerte para saber si de aquí al jueves logran tener un solo texto. Y seguramente también, Ricardo, va a producirse el pronunciamiento de la Corte Constitucional, nada menos que sobre la reforma pensional, porque pues a la Corte se le acabó el tiempo. El 1 de julio entra en vigencia la reforma pensional. Esto está hace 2 semanas en el orden del día, pero entiendo que en la Corte hay un acuerdo entre los magistrados. Es posible que mañana salga, ¿no? De que esta semana no pasa. Entonces, mire usted, reforma laboral, reforma pensional, decretazo, o sea, lo que tenemos es tema. Y mientras tanto, pues haciendo mucha fuerza por la salud de Miguel. Es que eso Ricardo, eso pero es que aquí hay dos batallas. 5 minutos. Aquí hay 2 batallas, la política y la jurídica. La jurídica la gana la oposición por goleada, de lejos, eso se sabe. Pero a Petro no le importa porque casi que le funciona a su estrategia política. Mi columna de hoy en El Espectador es sobre ese tema, de quién va a ganar la batalla a la consulta. Si se hunde la reforma laboral porque el gobierno, porque no tiene la inteligencia de hacer una reforma muy parecida a la de la Cámara y el gobierno logra hundirla en la conciliación, y después la Corte Constitucional hunde la reforma pensional, así la mande a la Cámara, digo ahí en la columna, le habrán regalado a Petro el portaaviones más grande que el del estallido social de Duque. Esas 2 reformas hundidas serán decisivas electoralmente y serán una torpeza muy grande de la clase política permitírselo a Petro. Pero Álvaro, entonces, según su análisis, ¿qué deberían hacer la Corte Constitucional y el Senado de la República? Pues entender el momento político, que así como en el 2002 tenían el espacio político para reducir derechos de los trabajadores, en este momento no. En ese momento ha ganado la derecha, en este ganó la izquierda. Creer que todo lo que plantea Petro es un embeleco personalista es un error. Hay unas fuerzas políticas y unas demandas sociales detrás de todo esto, así las maneje bien o mal Petro. Y negarle a una sociedad ilusionada
con avances en materia laboral y en materia pensional, negárselas por razones o pequeñas políticamente o jurídicas, leguleyas, va a generar un tsunami político pero no enorme. podemos. La clase política tiene que entender en lo que se está metiendo. No, no. Esto se puede parecer a pero lo no que podemos sucedió. Sí, Álvaro, pero Sí podemos. podemos dar- La no pregunta podemos es dar que es por hecho. inteligente No, políticamente. Álvaro, no, Si pero- bloqueara no, a Álvaro, Petro, no, Petro lo que quiere es no que lo podemos- bloqueen, no, pero porque no, eso en el pero- 2026 le pero- funciona. pero aquí- si pero este aquí hay varias establecimiento cosas. es tan ciego de no entender esa realidad, le pero- va a pero no conceder un podemos dar por portaaviones hecho. electoral muy grande a Petro con esos No, hundimientos. Lo que no No puede podemos dar pasar, por Álvaro, hecho es que- que entonces el Senado tiene que darle gusto No, yo no he dicho al eso. presidente Petro. Yo no para he dicho eso. que Yo lo él que he dicho es que retire la o clase se política desactive tiene la que consulta. competir políticamente Sí, con inteligencia a Petro, pero es que y la estrategia del bloqueo y del hundimiento no es pero competir, es tan un no- suicidio. tan no lo están bloqueando, Álvaro, que revivieron la reforma y está a punto de salir la reforma. El hecho de que haya diferencia... la revivieron diferencia- porque la habían hundido, Claro, y Petro, sí. como ya tiene la consulta cerca, No, pero- quiere pero que no no haya podemos- reforma sino Por eso, consulta. pero es que No, entonces pero- sincerémonos, Álvaro. Usted está diciendo, Ricardo, el perdón. presidente Petro y el Pacto Histórico quieren hundir la reforma laboral. En eso estamos claros, ¿verdad? ¿Correcto? No, lo que no. Sí. A ver, No, la oposición eso es tiene claro. dos Ya, posibilidades. La orden la dio el presidente la Petro al oposición presidente de la revivió Cámara la reforma semana laboral. pasada. Le dijo al doctor Salamanca que si en opinión de Déjeme le ellos contesto, la reforma no Ricardo. salía igual en Senado a como Claro, salió en la claro. Cámara. Sí, pero entonces ¿dónde queda el Senado, Álvaro? Es que es un poder independiente, no es que uno notario tiene del que Ejecutivo. eso son teorías jurídicas. No, Políticamente, es la realidad. mire, no, Ricardo, políticamente Petro está ganando la mano en la reforma laboral políticamente, así como la perdió en la de salud. Yo discrepo, pero bueno, es su opinión. No, pues sí, claro, pues eso se trata. Ricardo, Petro pero- perdió la pelea ante las mayorías en materia de salud. En materia laboral la va ganando. Si el Senado no tiene la inteligencia de entender el momento político y hace unas diferencias para que Petro pueda decir que esa reforma es contra la gente Álvaro, y se una eso al hundimiento de la pensional, estará no entendiendo el momento político. Aquí se está jugando grandes cosas a nivel Álvaro, electoral. una reforma- La gente sí está Álvaro, pendiente de lo que haga el Congreso. Sí, Una- pero una reforma, Yo sí quiero hacer curiosamente una reforma, Aurelio, que ni siquiera se encarga de atacar la informalidad, que es el principal problema que tienen hoy los trabajadores colombianos. El rebusque ni siquiera lo No, toca pero- la reforma. yo creo que Álvaro no ha leído la reforma laboral. De verdad no creo que la haya leído. Se lo digo con toda sinceridad y con todo respeto, Álvaro. ¿Cómo me va a decir que esta reforma laboral es una reforma que avanza en los derechos de los trabajadores? Se le olvidó que tiene, por ejemplo, elementos incluso concatenados con la reforma pensional, como lo dijo Héctor Riveros la semana pasada, que deterioran, por ejemplo, la retribución de seguridad social a pagos por debajo del mínimo. Se le olvida que esta reforma laboral reforzó esa calidad de trabajador dependiente a tiempo parcial al que seguramente se van a mandar muchísimos de los trabajadores hoy, para no hablar de sus efectos en el desempleo y la informalidad, para no hablar de sus efectos sobre las pequeñas y las medianas empresas, porque es que aquí la premisa no es si la clase política es torpe o hace burradas o no, como se dice. No, aquí lo primero que hay que partir es si de verdad la reforma laboral le ayuda a los trabajadores, si por ejemplo no viola la estabilidad laboral reforzada, si el código procesal que aprobó Petro es aún peor concatenado con esta reforma laboral. No le demos el visto bueno a una reforma que no hemos estudiado. Yo invito a que todos estudiemos 9:50 minutos. con todo detalle para eso. La última y la segunda consideración es en torno a la decisión de la Corte Constitucional, que también es un poder autónomo y que está por decidir el futuro de la reforma pensional. Hay tres opciones. Una, hundir la reforma. 2, salvar la reforma. 3, devolver la reforma a que en la Cámara de Representantes se subsane el vicio que pudo haber tenido, en el que pudo haber incurrido. Eso no es ni actuar de manera torpe, ni de actuar en contra del gobierno, ni de actuar en contra de los trabajadores. Si se detecta un vicio, como evidentemente pareciera que pasó, o no se detecta, es una decisión autónoma del Poder Judicial en Colombia. 9:51 minutos. Estás escuchando